Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a otra sesión de viñetas del fin del mundo aquí, regresando en Plop Galería, después de 2 semanas en que estuvimos viajando por Chile, entrevistando a Lincoln Fuentes, si ustedes recuerdan, ese gran dibujante de Zigzag y Quimantú, y después a Sol Díaz, la gran autora de Bicharracas, ¿no? Sin nada, cómo ser una mujer elegante. Pero hoy regresamos a nuestra casa, aquí en Merced 349, Plop Galería, para estar con los invitados de fuera de Santiago. Sí, me refiero a los Mitómano Comics que están conmigo acá. Un aplauso para ellos. Oye, los Mitómano Comics los voy a mostrar aquí. Mira, aquí está Daniel Eduardo Fernández Leiva. Ahí está él. Y allá está su hermano Francisco Javier Fernández Leiva. Nuestros 2 invitados, editores de Mitómano Comics. Oye, cabros, yo recuerdo que la primera vez que yo supe de Mitómano Comics, creo que fue una noticia en un diario como El Mundo, hace muchos años, y aparecían estas cosas de superhéroes que hacían ustedes, y yo, estos cabros, ¿de dónde son? Y me metí al sitio web y vi que habían empezado, tenían como 20.000 personajes, un universo que iba creciendo. ¿Y cuántos años han pasado desde que crearon esta editorial, este proyecto? Bueno, de hecho, el próximo año cumplimos 10 años de existencia. 10 años. 10 años, se me pasa súper rápido. Cuando tú viste eso de reportaje en LUN, me parece que fue. Parece que fue. Salió en otro lado, me parece que fue la última noticia. Ah, puede ser, la última noticia. Sí, y tuvo alta repercusión. Bueno, sí, pues tenés razón, pero había otro diario. Okay. El asunto es que, claro, en esa etapa teníamos solamente una galería de personajes, no teníamos nada relacionado al cómic. Y me parece que se fue alrededor del año 2007, 2008 por ahí. Y bueno, y la obligación que teníamos nosotros era... tuvo toda esta repercusión mediática, no sabíamos cómo proyectarla en un cómic. O sea, los entrevistaron, vendieron la pomada a ustedes como personajes, pero decían, no tenemos nada todavía. Claro, entonces nos entró una especie de ¿cómo hacemos? Claro, una angustia, ¿cómo hacemos que toda esta amalgama de personajes que hemos creado, lograr concretarlo en un universo, en una especie de multiverso? Porque hicimos una especie de galería de por lo menos 50 personajes entre superhéroes y villanos, y cómo hacemos que esta cosa no solamente se sostenga por el diseño gráfico, del diseño del personaje, sino también por la historia. Aquí tenemos uno de sus avisos, y aquí se ven varios de los personajes de Mitómano Comics, ¿no? Algunos tomados de la mitología de la América Latina, de Chile, del sur de Chile, la mitología austral, ¿no? En este caso, Ayayema, o Ayayema, ¿cómo le dicen? Ayayema parece que es. Ahí está, ¿no? Claro. Oye, ya, y surge ¿cómo el proyecto Mitómano empieza con ustedes dos o había más gente alrededor de ustedes en ese momento? Bueno, esencialmente yo empecé con la inquietud porque cuando fue un año después de que yo me titulé, 2 años después que yo me titulé de diseñador gráfico, mi idea esencial era hacer un proyecto relacionado con la fusión de superhéroes, diseñar superhéroes y mitología chilena. Siempre estuvo, desde claro, pero no me atreví porque sentí que a lo mejor en vista de las personas, de los profesores que iban a revisar el proyecto, lo hubieran considerado una cosa a lo mejor demasiado pop, a lo mejor algo que a lo mejor arriesgado en el terreno de proponerlo a una tesis. A lo mejor fue equivocación mía porque a lo mejor servía perfectamente para una tesis y era sustentable. Pero siempre me quedó la bala pasada. Entonces, una vez ya terminado la universidad, dije, pucha, esta es una buena idea, ¿cómo la concreto? Y creé toda esta gama de personajes, llegando a una fórmula entre diseño gráfico y mitología chilena sin que se viera demasiado forzado, dentro de lo posible. Y bueno, y yo en la galería, después luego me junté con un amigo que se llama Oliver Figueroa, que también le gustan mucho los cómics de superhéroes, y planteamos la posibilidad de a poquito ir concretando esto. Con el paso del tiempo se sumó mi hermano y Sergio Amira, y bueno, y hasta ahora ha crecido a todo lo que tú ves en cuanto a creación de personajes, tanto en digital como en papel, que es harto. Y esto surge primero por el amor que ustedes tienen a los superhéroes, ¿no? De ahí surge este proyecto. Sí, o sea, básicamente yo soy un consumidor de toda la cultura pop, desde los superhéroes hasta como tú ves acá hemos desarrollado cosas con gore o con otras cosas, pero claro, hay algo importante, la influencia de los superhéroes en nuestro acercamiento a los cómics, desde un principio. Yo creo que la mayoría de los casos que te toca entrevistar tal vez sea así. El superhéroe es un inicio para adentrarse al mundo, a conocer los códigos, cómo funciona la gráfica, cómo funciona el contar historias, cómo resumir viñetas,
cómo, no sé, contar algo fluido, pero indudablemente es una base importante. Ahora, no he dicho esto, pero eres diseñador y tú eres psicólogo, ¿no? Sí. ¿No? Qué interesante los hermanos, hay en distintas variantes. Oye, cuando empiezan las revistas, o sea, cuando empiezan sus publicaciones, generalmente son revistas como los españoles llaman con grapa o con corchetes, ¿no? Con corchetes. Y luego, progresivamente, han ido pasando al formato, no sé, más formato de libro. ¿Qué pasó en ese camino? Bueno, obviamente al principio, pues las primeras dos publicaciones que tuvimos fueron en el año 2013, si no me acuerdo. Fue Anima y Ayayema. Y estábamos como recién comenzando a experimentar un poco en el ámbito de la publicación, porque nunca habíamos publicado ni siquiera en fanzine. Claro, porque al principio todo lo que estaba de Mitómano Comics era webcomics. Solamente digital. ¿Y cuándo? Con esta historieta es la primera vez que publican en papel. Sí, esa y Ayayema lo publicamos como estas dos. Juntos, sí. Ah, estas dos Por son lo las tanto, primeras. inicialmente como que empezamos a experimentar un poco y nos surgió la posibilidad de hacerlo con grapa o con corchete. Y entonces a partir de eso también como que nos generó la duda, mejor podría quedar mejor, sería más vistoso también a los ojos del público. Y ahí empezamos un poco a experimentar con Sí, porque el formato más todavía digital. estaba recién, en ese momento estaba saliendo de la novela gráfica, ese concepto de la historieta como un libro más que como una revista. Claro. Entonces ahora como que tratamos de variar un poco entre el formato librillo y corchete, dependiendo también de la cantidad de hojas. La cantidad de páginas. Claro, porque muchas veces hacemos cómics también que no son de mucha extensión, de 24, 32 páginas, por lo tanto obviamente el formato más adecuado sería como el de corchete. Pero también estamos apuntando a un formato un poco más de librillo, que tiene más cantidad de hojas, y en ese caso como que optamos mayormente obviamente por la decisión de hacerlo como en formato de libro. Y a ver, una pregunta editorial ahora para que la gente que ve, los autores o autoras que están ahí detrás de la cámara digan, ¿entro en la línea editorial de Mitómano o no? ¿Cuál es el criterio editorial para publicar historias? Hay unas que ustedes han inventado los personajes, ¿no? Porque me tengo que decir que este parece que el plano es de ustedes, Ayayema. En verdad todos los personajes son inventados Todos. nosotros, Ah, ok. cada una de las publicaciones, obviamente algunos también con apoyo de otros. Pero hay algunos como por ejemplo Atom Candy Claro. u otros que son de otros autores. Claro, como Sergio Alejandro, Claro. que es como casi parte de la editorial Sergio Alejandro, por lo Sí, tanto sí. lo consideramos como casi también parte de... ¿Cuál es el criterio entonces de selección de una historia? ¿Qué tiene una historia o una historieta para ser de Mitómano Comics? ¿Qué lo caracteriza? Yo creo que hay harta variedad. A ver. Por un lado, como no sé si la gente que nos conoce nuestra subdivisión también de estrato. Contémosle a la gente qué es eso, qué es Stratos y Nosotros, qué es Mitómano. claro, nosotros como editorial tenemos como dos subdivisiones. Por un lado está Mitómano, en que intenta trabajar el formato de superhéroes, pero rescatando la idiosincrasia, la identidad chilena, la cultura originaria, y en formato de superhéroes. Y ese sería solamente Mitómano Comics, ese formato. Pero también tenemos un formato como experimental, por así decirlo, de la editorial, que se llama Stratos, y por ese lado publicamos una gran variedad de otro tipo de temáticas, por ejemplo, terror, acá tenemos el cabeza de Por vaca, ejemplo, ¿no? Este es Stratos. el alma perdida de la ciencia, por lo tanto, iniciamos como mitómano, pero también la necesidad de publicar otras cosas alejadas del ámbito superheroico nos llevó a generar también Stratos. O sea, todo aquello que no es un superhéroe cabe en la línea Stratos. Claro. Oye, y la gente a veces se pregunta, ¿por qué se llama Mitómano? ¿De dónde surge ese nombre? Porque claro, Mitómano es alguien que miente contando historias. Claro, básicamente, bueno, todo mito, bueno, mitología parte del hecho de que es ficción, en el fondo un poco mentira, es un poco tratar de explicar la realidad, obviamente más allá de la antigüedad, de una forma que a lo mejor las personas en esa época no lograban entender, a lo mejor darle una explicación a un hecho científico, que no lograban entender o algo en específico, inventaban una historia, una ficción en torno a eso. Y tratamos de jugar con el nombre para generar un poco de llamar la atención, porque obviamente el mitómano es una persona que miente, que en el fondo genera Pero van mentiras. jugando con la palabra Claro. de la mitología. Claro, y fusionado también con la mitología, en el fondo para hacerle un poquito un juego entretenido entre esos dos conceptos, de creación de ficción y la mitología de por sí, que en el fondo nuestra base central fue la mitología para crear los personajes, sobre todo de superhéroes. Y Stratos, aludiendo a capas de profundidad. Claro, el Stratos está más relacionado con distintas capas donde nosotros podemos abordar temáticas, más que nada eso. En el fondo son bastante conceptuales los nombres que elegimos, pero creemos que tratan de reflejar lo mejor posible lo que representa cada línea editorial. Ahí hay que decir que también para diferenciar un poco, claro, el mitómano, el logo de mitómano es un puño, Claro. ¿no? Y el de Stratos es como una especie como de fósil con un arma. Ahí Francisco podría decir lo que Sí. diseñó el... Cuéntanos. Claro, es como una especie de escudo de arma, más que nada porque traté de darle una especie de sofisticación al escudo, pero sale un fósil que es como una especie de eslabón perdido, en el fondo. ¿Ya? Queríamos reflejar un poco a lo mejor el eslabón perdido en
en el cómic nacional de temática que no se están abordando, ¿no? Yo obviamente yo sé que es un poquito grandilocuente pensarlo de esa manera, pero apunta a eso, en el fondo apunta como tratar de buscar nuevos temas. Claro, o sea, la base central de Mitómano y de Estrato es la exploración de temática. Pueden que haya habido algunas que ya han existido y han sido exploradas, pero hay otras que sentimos que nosotros a lo mejor en nuestro afán de jugar lúdicamente con toda la gama de posibilidades que nos ofrece la plataforma del cómic, no han sido tan abordadas. A lo mejor cosas muy populares, muy comerciales, tanto como cosas bien oscuras o bien relacionadas con temática a lo mejor un poquito más académica incluso, como el simbolismo o claro, la teoría espiritual. En el alma perdida de la ciencia es más así, ¿no? Hay más simbología. Claro, o sea, es 100% experimental y obviamente ahí no apelamos a nada relacionado con que se pueda vender el cómic, o sea, lo más popular posible en terreno. Y acá Atom Candy también está en la línea Stratos, que es otra historieta, ¿no? Claro. Hay cosas adolescentes, sexualidad, aventura, cosas más como casi una teleserie, diría yo. Claro, tienes algo de eso de la descripción de un personaje, de un adolescente, lo que transcurre durante su vida, tiene algo también de surrealismo, de fantasía. Es una cosa muy extraña, sí. Como la mente de Sergio. Claro, son como cosas que nos llaman la atención. Mente de Sergio. Claro, que nos llama la atención, que sean extrañas un poco, que sean a lo mejor un poco fuera de los cánones que se utilizan comúnmente en el cómic chileno. Tal vez a lo mejor no tanto en algunos otros casos, pero que sí tiendan a la exploración, que nos llama la atención y nos interesa publicar, en el fondo, que es algo que la gente puede decir, pucha, esta cosa por más que sea extraña, o sea gore, o sea de fútbol, tal vez no lo he visto con estos mismos prismas en otras ediciones. Oye, ustedes dos escriben, pero uno dibuja. ¿O Bueno, los dos dibujan a veces? Claro, no, yo en general divido un poco las facetas, yo me dedico más a escribir la historia, a ser guionista y Francisco a ilustrar. Obviamente ahora en el último tiempo Francisco también quiere tener como las intenciones de crear historia y se va a lanzar también como guionista. Se está independizando. Sí. Se va a emancipar el muchacho. Oye, por ejemplo, esta historieta que se llama Pama, aquí está escrita por ti, dibujada por tu hermano, ¿no? Sí. Esta, que ya lleva, puedes pasarme, acá no, yo tengo los dos acá. Acá están las dos portadas de Pama. Contémosle, ¿qué es Pama? A la gente que no conoce esta historieta. Sí, igual, así como de manera bien sencilla explicar lo que es Pama, es como una aventura épica, con mucha fantasía, como con un mundo cargado de seres surrealistas, antropomórficos, pero es como más que nada el viaje, una aventura de un par de amigos que repentinamente descubren la necesidad de darse cuenta o de enfrentar una situación grave que les sucedió en su pueblo. Entonces emprenden un viaje como de autodescubrimiento y también de una manera para encontrar una explicación lógica a un hecho tan trágico como le sucedió a ellos. Pero yo creo que es como una mezcla, bien así como una amalgama de hartas como de tinte o temáticas. Así por ejemplo hay temáticas de psicología, de repente se hace una especie de recuerdo de algunas religiones, conceptos teológicos, y la idea es como, en general, es hacer una aventura que pueda ser como disfrutada para todo público, desde un niño de 11, 10 años, hasta un adulto que puede descubrir ciertas cosas o ciertos elementos que de alguna manera simbólica y bien escondida, pueden percibir la profundidad real de la historia. ¿Cuántos tomos va a ser Pama? Ya van dos publicados. ¿Tienen una extensión aproximada? No sabe. Nuestra idea es hacerlo en 3 tomos. Okay. Idealmente también el próximo año poder publicar el tercero. Sí, van uno al año más o menos. Sí. ¿No? Un año y medio. Fue inicialmente creado como una trilogía, pero estamos viendo que puede existir la posibilidad de que se aumente un tomo más. Perfecto, entonces lo van a saber cuando empiecen a hacerlo, ¿no? Sí, claro. Porque el tomo 2 acaba de aparecer, está fresquito, ¿no? Se lanzaron este mes muchas de las historietas que tenemos acá en la mesa. Sí, de hecho es tradición ya a esta altura en cada Comic Con. Queremos también hacerlo, ojalá en la FIC, llegar con historietas nuevas. O sea, sé que son eventos especiales como para mostrar nuevas cosas, entonces tratamos de llegar a esas metas dentro de lo posible. Bueno, ustedes, como toda la gente que hace historieta en Chile, tienen su trabajo oficial, donde ganan dinero para vivir, y con el tiempo libre le dedican a Mitómano. ¿Cuántas publicaciones tiene Mitómano hasta ahora? Aproximadamente. Habría que separar entre digital y en papel. En papel, convengamos que tratamos de hacer cosas exclusivamente en papel que no se replican necesariamente. ¿Cuántas de papel más o menos? En papel alrededor de 18 cómics. ¿Y en webcomic? Webcomics yo estoy calculando alrededor de las 50 ediciones. Entre Mitómano y Estrato. Obviamente hemos estado un poquito más retrasados en lo digital, que no tiene la periodicidad que teníamos antes, pero la gracia es que los dos
las dos plataformas sean complementarias dentro de todo. Eso también es otro rango de experimentación que queremos lograr. A ver, ¿cómo es esa relación? Por ejemplo, no sé, en el caso de los superhéroes, que ciertos hechos que sucedan dentro del terreno digital también se denoten o se repercutan dentro de lo que se va a publicar en papel. Que sean, no necesariamente sea un argumento lineal, pero sí que en el fondo los hechos que suceden al personaje en todos los terrenos que se publican repercutan en él, repercutan en los villanos, en etc. Pero no es necesario seguir el webcomic para leerlos en papel. No es necesario, sobre todo porque es muy difícil publicar así con continuidad. Al no publicar con continuidad es complicado también para que el lector continuamente esté descubriendo cosas del personaje. Entonces tratamos de que sea autoconclusivo, pero también coencadenado a lo que se publica en otras plataformas. Okay. Oye, me gustaría que vayamos conversando sobre los personajes, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de Ánima del Puerto. Acá trabajaron ustedes con varios guionistas y dibujantes. Cuéntenos, ¿con quién trabajaron acá mientras yo voy mostrando algunas páginas de la historieta? Bueno, en esa edición trabajamos en los dibujos Pablo Santander. Bueno, yo me encargué de la primera historia. En los guiones está Daniel, está Oliver, está Manuel Canto. Y también participó Saúl en la primera parte. Claro, no en la Yema. En el del Ánima me parece que esos son todos los autores. Ya. Cuéntame, ¿y qué es Ánima del Puerto? Es un personaje que ustedes ya tienen varias historias, ¿no? Claro, o sea, hay que convenir desde un principio de que todos los personajes del lado de Mitómano Comics como superhéroes tienen dos bases de creación, que lo mencioné anteriormente. Son leyendas o mitologías populares y también mezclado con estos códigos de superhéroes. Así que no necesariamente lo que nos agarramos como bases culturales para inspirar a los personajes son muy tácitamente al pie de la letra seguidos en cuanto a su rol académico. O sea, hay un juego alrededor de los personajes, claro. Sí, por supuesto. Claro, en el caso del Ánima, por ejemplo, está basado en la leyenda de Emile Dubois, que nuevamente se sabe que en el aspecto histórico fue, entre comillas, una especie de vengador, vigilante. Claro, que en el fondo tiene una animita en Playa Ancha, que mucha gente le pide favores. Entonces nos pareció interesante agarrarnos de eso como una especie de vigilante, de alguien que compensa a la gente si considera que es correcta, y el juego de que le va a dejar animita y todo el asunto. Entonces un juego entre la sociedad porteña y un superhéroe, un vigilante, nos pareció muy entretenido, muy llamativo y que no se había hecho. Y obviamente nos enganchamos de algo también de la leyenda o la mitología que existe en torno a Emile Dubois. Y ahí Ánima del Puerto. Claro, perfecto. Ahí nace Ánima. Oye, y aquí por ejemplo tengo Anitu, el dios guerrero mapuche, dice mejor guionista 2014 de FIC Santiago. Dice, ¿para quién fue? Para ti. Cuéntanos entonces qué es este dios guerrero mapuche. Aquí hay otro juego también con la mitología chilena, mapuche en este caso. Bueno, obviamente dentro, si vamos a ser como personajes superhéroes basado también en cultura originaria chilena, tiene que haber un superhéroe mapuche, que finalmente el pueblo originario más fuerte, más influyente que ha existido y existe en Chile. La idea más que nada era como decía Francisco, agarrar el formato de superhéroe, hacer como una especie de enfrentamiento entre dos fuerzas como dicotómicas, que sería la fuerza del bien, que sería Antu en este caso, y el enemigo sería el Bichuquén, que es un ser mitológico del sur de Chile. Hacer un cómic bien simple de un enfrentamiento de dos antagonistas que tuviera un desenlace y fuera autoconclusivo. Pero principalmente también rescatando harto lo que a lo mejor sentiría un superhéroe mapuche estando en una realidad chilena. Esta permanente como disonancia entre estar como protegiendo a una cultura, a una sociedad que finalmente es disonante con su pensamiento originario, con su cultura. Por lo tanto, también es como generar, a pesar de no solamente enfocarse en la diversión, sino también en entregar un mensaje respecto a lo que siente y lo que podría sentir un superhéroe mapuche en la sociedad actual chilena. Sí, es interesante porque también en este otro Ayayema o Ayayemá, como ese uno lo encuentra por ahí en los textos de internet, ustedes se entran en la cultura Selknam, ¿no? Por ejemplo, aquí en las primeras viñetas acá podemos ver estos dioses Selknam, maravillosos dioses, ¿no es cierto? Y diosas. Ustedes toman ahí de nuevo y revisitan ese mito desde el punto de vista superheroico. Claro. Y también la importancia de la cultura Selknam era también como, y que queremos también indagar a futuro, que me parece que tú también estás trabajando en una historieta. Estoy trabajando con Rodrigo Elgueta en un proyecto sobre los Selknam. Que se refiere también un poco a refrescar la memoria chilena respecto a cuál fue el impacto que tuvo el Estado chileno en la erradicación finalmente de esta cultura. Y que hasta el día de hoy como finalmente también no ha sido como un hecho totalmente asumido tanto por
en los doctorados, por los historiadores, de manera catedrática, y también como rescatar esa cultura que finalmente fue como pisoteada por la cultura occidental. Oye, para que no nos reten después hay que decir aquí arco argumental: Manuel Canto, Daniel Fernández, Oliver Figueroa, ilustración de personajes Francisco Fernández, ilustraciones de fondos Saúl González, ¿no? Diálogos y rotulación Oliver Figueroa, etc., ¿no? Claro, y en la segunda parte sale también Germán Adriasola que hizo el... ¿No aparece acá? Lo pusimos en la segunda parte. Perfecto. Están subdivididos. Sí, para que después no digan, oye, lo nombraron a todos menos a mí. Claro, aquí está dibujos Germán Adriasola. Vamos a mostrar una página ahí de Germán. Está Ayayama luchando contra el monstruo, ¿no? Ahora, convengamos de que la mitología para mí es un concepto que no tiene que quedar estático. La mitología tiene que replantearse generacionalmente para mantener cierta vigencia. Y creo que esa es un poco la labor que tenemos nosotros, es la obligación de jugar a lo mejor con los formatos modernos para que las nuevas generaciones a lo mejor conozcan cosas fuera de los libros solamente, estrictamente historia, dogmáticos. Claro. Entonces, a mí me parece súper sano abarcar todos los terrenos en el que uno puede hacer en torno a algo en específico. Por ejemplo, la mitología, hacer algo súper relacionado con la cultura o también tirarse para el lado lúdico y jugar con el concepto. Eso también lo encuentro dentro de ciertos paradigmas sensatos para mantener a la nueva generación interesada. Sí, acá hay otro ejemplo bien extraño que es el Cabeza de Vaca, gore en Valparaíso, que mezcla, ¿no es cierto?, esta cosa del cine gore y el humor. Y también aquí en este caso burlándose un poco, satirizando la política chilena. Esto es de Stratos. Claro, ahí nuevamente tratamos de jugar un poco con los distintos géneros que nos puede ofrecer la plataforma del cómic, la disciplina del cómic de por sí. Entonces, es una cosa que es un gusto, por un lado personal de nosotros, que somos bien consumidores, sobre todo el cine B, el cine gore, y a nosotros nos gusta mucho la plataforma tanto el cómic como del cine, y sentimos que a lo mejor así como nosotros tenemos una biblioteca, una videoteca de cine, también podemos manifestar lo mismo en distintos géneros dentro de nuestra biblioteca o comicteca de género. Bueno, y también la idea del Cabeza de Vaca, como decía Francisco, era como rescatar el género gore, hacer algo como un humor bien simple, a lo mejor de repente un poco violento y fuerte a la vista del general del público, pero también hacer una especie de crítica de trasfondo, por supuesto, donde también el guionista, que es Jack Cabezón, nos señala que también hay como un lado de descontento, se manifiesta descontento como social que hay en general con la clase política. Por lo tanto, ahí podemos ver tanto del lado de la derecha como de la nueva mayoría, como cómo trabajan ahí la realidad y como que finalmente no se adecuan a las necesidades del pueblo. Claro. Y finalmente se ve manifestado al final del cómic en la reacción de la gente de Porteña. Claro, guión Jack Cabezón y dibujos de Nacho Pasturri, evidentemente seudónimos de personajes que quieren ocultar su personalidad, de verdad. Oye, y aquí además con la participación especial de Dorso, del cual ahora va a aparecer esta semana, aparece un libro muy bueno, y ¿no es cierto?, imitando todo el rato como si fuese un VHS, ¿no? La carátula, la portada imita una carátula vieja, destruida de un VHS, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Eso no puede sacar esta portada y convertirla en un VHS. Aludiendo a todas esas películas que había en los 90s, 80s, de terror, ¿no? Sí. Y bueno, y a nosotros sorpresivamente como que le ha gustado harto al público, en general como que nosotros pensamos que iba a ser como más que un gusto de publicarlo con nosotros. Tanto en la Comic Con como en el último evento ha tenido harto como aceptación. Préstame el alma perdida de la ciencia. Hablemos de este otro volumen, El alma perdida de la ciencia, que es una de las historietas que a mí más me gusta de Mitómano Comics, y yo siempre lo digo. Por supuesto, no vendido ni uno, me imagino, pero yo lo leí. Cuéntenme, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué esto se aleja completamente de todo lo que hemos visto hasta ahora en la mesa? Mira, ese cómic sería como la primera invitación formal que me hizo Francisco a participar dentro del ámbito de la novela gráfica. Yo antes de eso como que no tenía una participación más como profunda, como que lo apoyaba en ciertas temáticas, lo aconsejaba, pero nunca había dedicado a escribir una historia o participar directamente en la creación de un cómic. Y esto partió inicialmente como una invitación de Blanco Experimental. De Blanco Experimental. Ya como clásico ya a esta altura. También es un cómic que se publicó en papel una vez y también tiene un sitio web, Blanco Experimental. Sí. Entonces surgió inicialmente como una invitación de Valenzuela, ¿cómo se llama? ¿El Guaso Valenzuela? El Guaso Valenzuela, conocido así. Sí, como una invitación por parte de Francisco para que participara dentro de Blanco Experimental. Y ahí Francisco me invitó. Y lo que publicaron en Blanco Experimental fue un pequeño fragmento de esta historia. Fue la misma historia, pero esta está totalmente rehecha a partir de la publicación en papel.
le agregamos un par de hojas nuevas, reeditamos un poco los guiones, la historia, y lo modificamos completamente para la publicación que fuera acá impresa. ¿Y qué querían hacer cuando perpetraron esta historieta? ¿Cuál era el concepto que estaba ahí? Francisco en general como que quería, en base también a nuestros gustos como de cine experimental, a lo mejor con alguna influencia así como del cine de Jodorowsky, queríamos hacer como algo bien simbólico, pero a la vez que te entregara un mensaje más profundo respecto a diferentes concepciones que nos interesaban. Por ejemplo, ahí se ven muchas temáticas vinculadas finalmente a la carrera que yo estaba estudiando en ese tiempo, que era psicología. Por lo tanto, yo agarré muchos conceptos que yo estaba estudiando en ese tiempo en la universidad y los plasmé finalmente en el cómic. Y a partir de eso, Francisco igual como que me generó, por lo menos en el tema de historia, como una libertad como completa, sí, para poder trabajar dentro de una historia que finalmente fue la que publicamos. Ok. Bueno, eso básicamente, bueno, ahí lo dijo todo, se trataba de experimentar, o sea, si Blanco Experimental te está dando un canvas en blanco, a lo mejor hacer algo entretenido, jugar con los simbolismos, jugar con los aspectos psicológicos que Daniel conoce muy bien, meterse en el subconsciente a través de un personaje, darle un motivo interesante y ver qué resulta eso, en el fondo. Ese fue como el motor inicial para echar a andar la máquina de lo que... Claro, por ejemplo, el texto acá, para que entiendan un poco cómo va. Dice, este es el nuevo comienzo, la génesis del equilibrio dinámico y perfecto, donde la razón y la intuición se fusionan, sincronizándose, ¿no? Hay una página ya casi cerca del final de la historia, no con eso no revelé nada, pero ese es el tono de la historia, ¿no? Claro, el tono es básicamente, sin revelar nada, es que cómo hacer que esta dicotomía entre la ciencia y la espiritualidad, a través de un personaje que a lo mejor tiene cierta tendencia, descubra que tiene esta otra parte también y que es necesaria para complementar y para desarrollarse como un individuo completo. Sí. En el fondo ese es el objetivo. Y obviamente eso va decorado de otras cosas como su viaje épico, muy parecido a Alicia en el País de las Maravillas, pero buscando ese objetivo, buscando ver qué descubre si queda inmerso en este otro terreno que él no sabe cómo entender completamente. Claro, y ahí Cristian Valenzuela entonces los invita a Blanco Experimental a hacer un proyecto que después se convierte en esto. Sí. ¿Va a haber alguna vez un nuevo tomo de algo parecido a esto o algo con esta misma historia? No. Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que tenemos millones de cosas en la cabeza. Lo único que me gusta más a mí no más. No, pero nos gusta mucho. El asunto es, claro, como a veces ciertos proyectos salen casi por autopoiesis, entonces a lo mejor en un momento adecuado... No se hacerá. Claro, por ahí va la cosa, pero sabemos que es un género que nos interesa mucho explorar, sobre todo que nosotros, por influencia de nuestro padre, que le gustaba mucho el simbolismo, el misticismo, la espiritualidad y todo, sentimos que esa influencia tiene que seguir siendo impregnada en cosas que vamos a heredar creativamente en los futuros cómics que estamos realizando. De hecho, en Pama se ve un poco eso. Y queremos que se siga perpetuando porque también creemos que es una tendencia que queremos implementar para futuras ediciones, que son en el fondo un poco el sello que queremos darle a Estrato dentro de lo que creamos nosotros como hermanos. Bueno, superhéroes, aventuras, algo de terror, tenemos, pongamos la espiritualidad o ciencia, autoconocimiento, y ahora vamos al terror, Animita, ¿no? Animita, la maldición de la Animita, ¿no? Y que hay un personaje vinculado también al alma perdida de la ciencia ahí en el cómic. ¿Cómo pensando? ¿Te entendí? El protagonista de Alma Perdida aparece también ahí, por lo tanto están como un poco los mundos fusionados de la diferencia. Hay un pequeño, claro, puntos de contacto. ¿Qué pasó con la maldición de la Animita? Bueno, la maldición de la Animita nació más que nada producto también del trabajo que tuvimos con el ánima del puerto, y entendiendo también todo lo que genera y toda la riqueza cultural que tiene la Animita acá en Chile. Surgió a partir de mis propias necesidades, como tratar de hacer una historia que pudiera rescatar este ámbito como propiamente tal como chileno, como de la cultura popular. De la cultura popular, y también pero fusionarlo también en un estilo como más llamativo, que sería como el terror. Entonces la idea era como rescatar un poco esta animita, este símbolo que hay en el país, que todavía se autosustenta y todavía existe la animita a pesar de todos los avances de la tecnología y de que estemos en el siglo XXI. Pero era un objeto como de tanto ritualístico como de simbólico importante. Está arraigado en la cultura popular importante e imponente de manera muy potente. Sí. Bueno, y aquí está Daniel Fernández Leiva en guión y Pablo Santander, que Pablo Santander ya es un dibujante como de la casa, ¿no? Tienen varias cosas con Pablo. Sí.
Bueno, estuvo con nosotros en Comic Con también un par de ratitos. Pituteando. Un saludo para él también. Dándose una vueltecita y también como filmando. Un talentoso dibujante chileno que, gracias a ustedes, creo que la gente que lo ha publicado más, o en realidad los que lo han publicado en rigor son ustedes, junto con Arcano Party también en el Doctor Mortis. Sí. No, y es un artista como visual en general y es como muy talentoso y muy seco en los lápices, con el manejo del blanco. Pero no bastándoles con incorporar historieta, inauguraron también con este libro El lugar donde nadie aplaude, de Carlos Lloroque, que tengo profusamente ahí, ¿cómo se llama? Destacado. Publicaron esto y comienzan ahora publicaciones también de narrativa en este caso, o ensayo, ¿no? ¿Va a continuar esa línea? Sí, de hecho hemos publicado el Mad Love de Sergio Amira, Carlos Lloró con El lugar donde nadie aplaude, y ahora en Comic Con recién acabamos de publicar El espejo del solitario de Carrancá. No lo conozco ese libro. Nuestro interés básicamente parte del cómic y obviamente nos interesa que siempre sea la espina dorsal de publicación, pero como te digo, nosotros tenemos influencia de otra área artística, por ejemplo, la narrativa, que está muy relacionada al cómic, o el cine, y nos gustaría también poder seguir explorando esas áreas que también es de nuestro interés. Y obviamente cuando se nos dio la oportunidad, a través de la gestión de Sergio, de publicar... Sergio Amira, estás diciendo. Claro, Sergio Amira es un gran escritor chileno de narrativa y principalmente de textos de ciencia ficción. Claro. Entonces, él nos sugiere la posibilidad de también saltar a este otro terreno que está muy interrelacionado con lo que hacemos. Con Sergio se nota en su obra también que hay una interrelación muy cercana entre la novela gráfica, el cómic y su narrativa. Su texto se basa sobre la hipertextualidad, todo el tiempo está citando otras obras y autores, todo el rato. Entonces sentimos que fue un paso natural de nosotros saltar a esta área que también a nosotros nos interesa mucho, que a nosotros nos gusta mucho leer y tener la posibilidad de publicar autores connotados, conocidos, y también otros que muestran un lado interesante en su narrativa. Pucha, bienvenido sea. Nosotros, si está dentro de nuestras posibilidades, lo vamos a hacer. Y es algo que nos interesa seguir abordando, pero obviamente sin dejar de lado lo central, que es en la novela gráfica y el cómic, como área eje. Oye, Mad Love, entonces dices tú que también publicaron el primer tomo y viene un segundo, tengo entendido, de Claro, Mad Love, ¿no? Ahora Sergio está más o menos decidido a publicar y concluir la segunda parte de Mad Love, que es la idea. Obviamente tratar dentro de lo posible cerrar capítulo y abrir otro. Otra de las últimas publicaciones que tienen ustedes es esta de Figueroa y Osorio, Santos Dorados, capítulo 1, que es una aventura de fútbol, de deportiva para niños, adolescentes. Sí, de hecho con Santos Dorado es otra cosa que a la editorial le interesa, es seguir la tradición histórica que tiene el cómic chileno. Y sentimos que en cierta parte en los últimos años se ha perdido con algo que queremos mucho, que es Barrabás, que también es una de nuestras influencias, tanto como los superhéroes en la niñez, y con Dorito, y Mampato, obviamente. Mampato. Sí. Y creemos que, bueno, en algo se nota en la galería de revistas que tenemos la influencia de esos cómics de la antigüedad. Y creemos que Barrabás es también algo que generó una tradición, fue algo inédito a nivel mundial y considero que es parte de nuestra esencia cultural, y tratamos nosotros seguir un poco la herencia de eso. Obviamente no es estrictamente relacionado a Barrabás, no tiene ese mismo tono. Tratamos de aportar algo distinto, pero obviamente también tratamos de que la herencia de esos cómics estén perpetuados en papel. Básicamente va por ese lado, pero obviamente con nuestro propio sello, que es tratar de a lo mejor de abordar otras temáticas más relacionadas, qué sé yo, sobre todo con lo que ha hecho Oliver de los conflictos internos en el camarín, a lo mejor las cosas con los presidentes, conflicto el día de mañana, que también lo hemos hablado, o las lesiones a largo plazo, etcétera. Entonces, experimentar, pero siguiendo la tradición de algo que atesoramos mucho, que es Barrabás. Santos Dorados no es un proyecto de ustedes, es de otra gente. Bueno, en realidad... Conversa, pero ahí voy a llegar, Sí, espera un poco. Y el Moai, protector de Rapa Nui, Ranok, o Ranok, no sé cómo lo dicen. Ranok, le decimos. Ranok, de Fernández y Águila, ¿no? Cuando ustedes trabajan en algunos casos con otros dibujantes o en algún caso con otro guionista, ¿se produce una conversación con mitómano para mitomizar la historieta que viene? ¿O no? ¿Cómo? Sí. Cuando se ha dado ese caso particular, digamos, que se da pocas veces. O sea, la editorial a lo largo de su historia ha sido una cosa de prueba y error. Aquí nosotros no estamos con el perfil de que las sabemos todas o que nos han quedado perfectas las ediciones que hemos hecho. Hay ciertas cosas que hemos aprendido a partir de errores del pasado, y una de esas es llegar a la fórmula para que los autores que van a abordar ciertos personajes que no necesariamente son de ellos
lograr transmitirles más o menos cuáles son los cánones básicos del personaje para que no los pisoteen, para que obviamente entiendan lo que vino detrás del personaje, su historia, etcétera, etcétera. Es una fórmula, todavía estamos tratando de llegar a esa fórmula, sobre todo con Mitómano, porque son muchos personajes interrelacionados en un universo en particular. Aún estamos en desarrollo en eso, creemos que hasta el momento hemos logrado algo ligeramente más o menos ya mecanizado, pero todavía no hemos logrado la idea inicial que ustedes tenían en mente. Claro, que cuaje. Obviamente también todo esto depende de la evolución, porque como son ediciones que a lo mejor se demoran 1 o 2 años en salir, las cosas van mutando y van cambiando, incluso los mismos personajes también se van desarrollando de otra manera que ni siquiera uno lo tenía previsto. Eso hasta cierto punto es inevitable. Igual también el tema de Mitómano propiamente tal, igual también hay una edición un poco más profunda, porque finalmente son personajes que fueron creados en general por mano de Francisco. Por lo tanto, obviamente hay como un cariño especial y hay una edición un poquito más estricta. Pero, por ejemplo, en Estrato generalmente tratamos de guiar al autor en su trabajo, hacerle algunas recomendaciones y a partir de eso darle como mayor libertad creativa. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con Santos Dorados, que, por ejemplo, yo edité y ayudé a Oliver Figueroa, que es el autor. O con el caso de Atom Candy, ahí ¿no? También. Que es un proyecto de Pablo Santander con Sergio Amira. Y ahora también Yossi Albuquerque. Y Yossi Albuquerque, que aparece en el último tomo, en el 2, en este que tengo a mí. Claro, por ejemplo, en estos casos la edición sería como mínima, porque nosotros confiamos totalmente, por ejemplo, en la habilidad y la calidad artística y de escritora de Sergio, por ejemplo. Pero en el caso de Mitómano, obviamente, como son personajes ya creados y hay como una especie de perfil ya como más marcado, se genera una especie de edición un poco más profunda y más rigurosa. Oye, quizás no saben este dato, pero ¿cuál ha sido la publicación en papel más exitosa que ha tenido Mitómano? ¿Hay una que destaca sobre todas las demás y se ha vendido mucho más que otras? Yo creo que es interesante, ¿eh? Creo que es como equitativo. Por ejemplo, el Ánima del Puerto, tanto esa como las otras ediciones, ha tenido como harta como apoyo por el público, le gusta mucho, tanto por la estética del personaje, por el hecho de que en Valparaíso, y como que en general ha tenido como harta dentro de los personajes de Mitómano. Yo diría que Ánima y Antu han sido como los más como... Acá está. Bueno, ganó el premio en FIC, claro, ¿no? Lo más llamativo. Así, por ejemplo, el Antu ya no quedan de la primera edición, así que vamos a tratar de sacar la segunda para el próximo año. Y la segunda parte también siguiendo esta. Oye, a propósito, hablamos del logo que era un puño, pero al principio era una mano, como una mano con pintura, ¿no? ¿Por qué cambió ese logo? ¿Por qué siempre la mano? Por Mitómano. Pero la gracia en un principio es que como la mano era como esta de que están en las cuevas de los cavernícolas, que colocaban a lo mejor su propia mitología impregnada en dibujo, que en el fondo casi pueden decirse que son los primeros cómics, se trató de heredar eso. Obviamente después vi que la mano así salía en todos lados, o sea, todos tienen un logotipo en distintos lados para X cosa de la mano pintada. Ahí lo cambiamos por un puño, que es una cosa más de escribir fuerza, de escribir algo más cinemático, pero en el fondo hereda lo que el primer logo trató de manifestar, que en el fondo eso, es como la herencia de la mano que dibuja, que escribe, que genera historia. En el fondo hay un juego con varios conceptos dentro del logotipo, que era la idea de crearlo. O sea, ustedes dicen entonces, volviendo a la pregunta, que Antu y Ánima del Puerto serían las historietas más exitosas dentro de la producción de Mitómano Comics. Claro, obviamente no están, los otros están tan lejos, pero tú entenderás que a lo mejor en temáticas a lo mejor más experimentales son más difíciles incluso de vender. Si tú le dices a una persona, un superhéroe mapuche, le llama la atención al tiro, o incluso el de fútbol. Pero si les tratas de explicar Alma Perdida de la Ciencia, la gente dice, pucha, no, es un juego de arriesgarse. Y si no lo entiendo, por ejemplo. Claro, o será ni siquiera será muy ni intelectual o muy simbólico, es como que este género que me están vendiendo. Claro, es más fácil vender a través de un género, ¿no? Policial, terror, aventura, que otras hibridaciones o que otros proyectos. Exacto, de hecho cuando la gente se acerca al stand y todo y nos pregunta, hay cosas que uno puede... Es más fácil de vender. Muy fácil de vender, le puedes decir solamente lo que dices tú, el género y ya. Entonces, esto por ejemplo es gore. Gore, claro, y la gente que ya ha visto, no sé, las películas de Peter Jackson dice, me gusta, quiero ver algo parecido a eso. El Peter Jackson primero, sí. Claro, el Peter Jackson el del Señor de los Anillos. De mal gusto. Claro, el de mal gusto, bad taste. Bueno, claro. También por el lado de Estrato, ahí también como que se ha generado también algunos gustos como particulares. Por ejemplo, La Maldición de la Animita también ha vendido harto, que yo creo que también tiene que ver con la temática y lo llamativo visualmente que son los trazos de Sergio, en el texto cuando la gente los ve. De Pablo. De Pablo.
Y también en la última Comic Con vendió harto también Santos Dorados, vendió harto. Se acercó a harto público, tanto infantil como también un poco más adulto que leía Barrabases. Y también como que fue como uno de los éxitos en venta también, junto con la Animita. Oye, claro, hay que aclarar a la gente que cuando decimos éxito de venta, estamos hablando de editorial ultra independiente, pequeña, que además no es de Santiago. Digamos, ¿de dónde son ustedes? La gente no... Claro, bueno, nosotros somos de Quillota, quinta región. Bueno, también trabajamos con diferentes ilustradores que son por ejemplo, de Santiago, de Punta Arenas, con algunos ilustradores también argentinos, pero fundamentalmente la editorial es de la quinta región de Quillota. Bueno, sobre eso quería hablar también. Este trabajo de webcomic que ustedes hacen es un trabajo titánico igual, ¿no? ¿Hay periodicidad en el webcomic o también tiene largos momentos de trabajo hasta que se publican? Y ¿cómo es el sistema? ¿Se ordenan? ¿Hay meses? ¿Son como ustedes bien ordenados? ¿Hay un Excel así como con los meses de trabajo y todo eso? No. O sea, en un principio la idea era calendarizar, o sea, tratar de dar cierta periodicidad, pero básicamente en el terreno del cómic, sobre todo el cómic independiente, es algo complejo porque obviamente uno depende también de los dibujantes, a veces depende más allá de si se le puede o no pagar lo que corresponde, de las voluntades, de los tiempos profesionales, porque mal que mal todos trabajan en algo paralelo. Y la periodicidad a veces se hace difícil. Lo que tratamos de hacer es que cada cierto tiempo, o por lo menos una vez semestralmente, se publiquen 6 ediciones, 5 ediciones, ponerse una meta. Ojalá algún día lleguemos a la escena de la periodicidad, pero la idea esencial es solamente mantener lo digital como algo ya a esta altura, no sé, que complemente lo que se está sacando en papel y viceversa, que ese es más o menos el objetivo. En un inicio nosotros nos acomodaba mucho el digital porque no teníamos los dineros necesarios para publicar en papel, que todo tiene su costo y convengamos que cada cómic que saca una editorial independiente chilena es un pequeño milagro, diría yo, porque involucra muchas cosas, la coordinación con los autores, los creativos, el tratar de que los pagos sean acorde a lo que ellos pretenden dentro de la realidad nacional y obviamente costear la impresión. Por eso en un principio nosotros nos lanzamos en digital, porque necesitábamos generar contenido, sobre todo en el universo de superhéroes, y que eso circulara y mantenía a la gente interesada. Ahora que dimos salto al papel, estamos tratando de privilegiar un poco más el papel, porque involucra obviamente mayor calidad de dibujo. ¿Eso significa que le han quitado, sigue habiendo digital, pero le han quitado un poco más de energía a lo digital? Claro, porque en el fondo lo digital podemos ser un poquito más experimental, a lo mejor no tan refinado en el asunto. En papel tratamos de ser lo más refinado posible dentro de lo que nos permitan los plazos. Porque está fijado, se fija en el material. Claro, el digital es un poco más dinámica la lectura. Puedes también bajar y volver a subir, corregir. Claro. Pero una vez en papel ya está hecho. Claro, el compromiso con el papel, que es como lo que queda en tinta de un tatuaje. Hay otra cosa que usted lo acabas de mencionar muy encima, pero que habla también de una forma diferente de trabajo de Mitómano Comics respecto de los autores. Ustedes pagan el trabajo hecho, pero no hay derechos de autor porque los derechos de autor de creación de los personajes son de Mitómano. Esa es la relación, ¿no? Es relativo. Por ejemplo, en algunos casos no, pues en el Sergio Amira, Atom Candy y Atómica son de Sergio Amira. Claro. Pero en otros casos, ¿cómo funcionan? De hecho, lo que tratamos, hace poco yo conversé con Sergio cuando fui a visitarlo a Concon, hablamos sobre la posibilidad de cómo editar cosas que obviamente no son necesariamente nosotros y que a que nosotros nos interesa mucho respetar el derecho de autor de cada persona, de cada autor que se acopla a nosotros, porque convengamos que estamos en conversaciones para sacar cosas, por ejemplo, El Hijo del Trauco, del autor Osorio. Claro, porque ahí los autores, la creación es de ese autor o esa autora. Claro, y ahí entra el derecho de autor. Claro. Pero cuando, por ejemplo, hacen de Ayayema o Ánima del Puerto, ¿no? Que son personajes creados por ustedes, tú pagas el trabajo hecho y la venta de derecho de autor va para la editorial. Sí. Claro, esa es la idea, claro. Sí. Aunque en Mitómano también se han presentado casos excepcionales que, por ejemplo, hay cómics que son estrictamente de un autor en específico que no soy ni yo, ni Daniel, ni alguien basal. Por ejemplo, hay superhéroes que son de Sergio Amira. Y obviamente nosotros tratamos de respetar cada uno con su derecho a autor en el terreno específico en que se está editando cada cosa. Es una fórmula, estamos tratando de llegar a una fórmula que sea lo más respetuoso posible con los creativos. A nosotros nos consideramos editores, pero sobre todo creadores. Y como creadores nos interesa de que cada persona que participe en la editorial sepa que se va a tocar su temática, su obra y sobre todo también las compensaciones económicas con el mayor respeto y con el mayor esfuerzo posible para que ellos entiendan de que lo que queremos que nos surjamos nosotros, pero surjan ellos también como editores. De hecho, los derechos de autor, si eventualmente el autor quiere o le llega una oferta, imagínate, una editorial extranjera,
felices de que se vaya y edite. Lo que buscamos nosotros es potenciar nomás el cómic dentro del área y de los autores que se acercan a nosotros. Tanto económicamente dentro de lo posible o acuerdos formales en cuanto también a su autoría creativa. El objetivo que tratamos de lograr y estamos tratando de buscar la fórmula mejor para que ese objetivo se cumpla. Claro, y también en nuestra página web también tratamos de resaltar y apoyar a autores que están como surgiendo, están comenzando a dar sus primeros pasos en el hecho de publicar, aunque sea digitalmente. Por lo tanto, hay como un afán también de nosotros por tratar de mostrar un trabajo de autores chilenos que a lo mejor no logran tener un medio de expresión o de muestra de la calidad de sus trabajos. Y eso también recae en lo que decía Francisco directamente, en nuestra intención también de mostrar un trabajo, de respetar también el tema de los derechos de autor y obviamente dentro del lapso de tiempo ir como también trabajando de la mejor manera para que también haya como un acuerdo y una compensación adecuada también para los autores. Por lo menos hasta el momento que hemos tenido nosotros de editorial estos 10 años, nunca hemos tenido un problema con algún... Sí, eso les iba a comentar, que habitualmente, no siempre, pero a veces llegan, oye, fui a tal editorial y me pasó esto o esto otro, pero respecto a ustedes, nunca he escuchado ningún comidillo así como... ni ningún comentario negativo sí, al respecto. Que en general tratamos de ser lo más como directo y también lo más justo posible. Por lo tanto, cuando se genera alguna diferencia, alguna discrepancia, tratamos de solucionarlo directamente con los autores y llegar también a un acuerdo, porque finalmente, por lo menos los autores que han trabajado con nosotros nos conocen y saben que finalmente nuestra intención no es lucrar con la narrativa gráfica. Es difícil lucrar con la narrativa gráfica de partida, pero nuestra intención más que nada es como apoyar a autores finalmente que necesitan como tener su trabajo y que finalmente el trabajo es de una calidad tan buena que merece ser publicado, no solamente en digital, sino también en papel. Por lo tanto, yo, como que por lo menos el transcurrir de estos años, nos damos cuenta que creo que estamos funcionando de una manera adecuada, que necesita sus pequeños arreglos, pero por lo menos dentro de la percepción como de las personas que han trabajado con nosotros, han tenido una buena recepción respecto a lo que hemos hecho como editores. ¿Cuál es el volumen de producción de Mitómano Comics anual, tanto en la web como en papel? ¿Hacen 2 o 3 cosas en papel al año y otras 5 en la web? ¿Cómo es el...? Bueno, no es nada totalmente meditado. Estos 2 últimos años hemos estado publicando en promedio en papel 5 ediciones distintas, pero no es una cosa que buscamos, una cosa que se da bajo ciertas circunstancias. Naturalmente se ha dado que ha sido 5 producciones al año. Claro, generalmente en digital estamos promediando las 7, estos últimos años 7 anuales por ahí. En papel ahora se está dando 5 anuales, pero no una cosa que vamos a decir, ya todos los años van a ser 5 ediciones, ojalá sean más. Pero dentro de los 2 últimos años han sido 5. Generalmente han sido 2, 3, a veces 1. Depende estrictamente de los financiamientos, a lo mejor de algún capital que llega o sí, alguna gestión específica. Hay que decir que algunos libros se han ganado premios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y otros no. Claro, o sea... No dependen exclusivamente de los fondos. Claro, de hecho es uno de los objetivos que nos planteamos en un principio, porque obviamente los financiamientos de las primeras obras en papel fueron directamente atribuibles al fondo del libro. Hay otras obras que también en la actualidad han sido bajo ese objetivo, bajo ese hecho. Pero hay otras que también tratamos de nosotros invertir o de administrar las ganancias de las cosas que ya se están editando para sacar nuevo material. Si nosotros básicamente, más allá de lo que decía Daniel, más allá que obviamente hacer sustentable una editorial, es también hacer un canal creativo importante para que nuestras ideas, también como de otros autores que se nos acercan, puedan transmitirla al mundo lector de cómic, que en el fondo ese es el objetivo, en el terreno de experimental o en el terreno de cómic, etcétera. ¿Les ha afectado en términos de distribución, de producción, de difusión de su material el no vivir en Santiago o al revés? ¿Les parece que en el caso de ustedes no ha significado nada? Bueno, yo creo que inevitablemente de alguna manera como que te perjudica un poco más que la distribución, creo que el lograr como estar en eventos importantes relacionados con la difusión de la obra. Por ejemplo, nosotros no vivimos relativamente tan lejos de Santiago, vivimos como a 2 horas, que somos de la quinta región, pero finalmente, claro, el tema de... Esas 2 horas a veces pesan un poco. Claro, pueden ser 2 horas, 2 horas y media, pero claro, es cansador el viaje, y mucho más todavía si tú tienes que traer todo el material para la venta. Por lo tanto, yo diría que por un tema logístico es complejo. Pero de por sí también en Chile, distribuir cómic en Chile o distribuir libros en Chile es complejo porque finalmente es una nación muy larga, muy extensa. Por lo tanto, yo creo que inevitablemente sí genera ciertas complicaciones, pero yo lo veo por un lado de
de tener mayor difusión, de poder participar en mayores eventos, por ejemplo, esta entrevista, de poder como presentarse también en más ferias. Por lo tanto, eso yo diría que por nosotros, por el lado de editorial, como que nos ha perjudicado un poquito. El tema de no estar inmediatamente o muy cerca para poder asistir a la mayor cantidad de eventos para difundir la obra, que yo creo que es una de las temáticas que tenemos que empezar como a apretar más fuerte, y que lo hemos hecho finalmente en estos últimos años, es como participar de más eventos. Venir a la Comic Con, venir a la Comic Con, a cosas más grandes. Hacer cosas más grandes, y también como generar instancias de difusión mayor de nuestra obra, porque yo creo que también por ese lado, como editorial independiente, es como una de las cosas que hay que mejorar, el tema de la difusión. Sí. ¿Querías decir algo? No, básicamente que obviamente surgimos de la quinta región, somos muy orgullosos del lugar de donde nace la editorial, pero a esta altura sentimos que si bien somos de la quinta región, somos como una editorial un poco país, que es lo que me imagino que en Santiago no se sienten, somos cómics santiaguinos, somos cómics chilenos. Y nosotros creemos que a esta altura, en base a toda la gente con la que publicamos, que hay gente, está Manuel Águila, que es de Puerto Varas, tenemos gente del Oliver, que ahora está viviendo en Pica, en el norte, en el extremo norte de Chile, gente de Concón, el Sergio, que es de Concón, de Santiago. Entonces, en la actualidad, muy orgulloso de ser quillotanos, pero sentimos que ya estamos funcionando como una editorial a nivel nacional, somos chilenos en el fondo, en base a todos los autores que abordamos y las temáticas también. Queremos ser un representativo más que nada chileno, si bien con ese estandarte siempre de la quinta región, que también nos enorgullece harto. Oye, muchachos, Daniel, ¿no es cierto?, y Francisco, yo quiero agradecerles que hayan venido hoy día. Yo sé que para venir acá tuvieron que pegarse un pique largo, para un rato no está, pero era importante para mí tenerlos acá, para que la gente los conociera, para ver la trayectoria enorme de Mitómano Comics en todos estos años, que va creciendo, y que ya creo que Mitómano Comics se instaló como una marca en la historieta chilena, ¿no? La gente la reconoce, ¿no? Como otras editoriales, no los conozco a estos tipos, no. Yo creo que la gente los conoce a ustedes, han participado activamente en varias ferias, se han ganado algunos premios por ahí, ¿no? Así es que yo les agradezco que hayan venido. No sé si quieren decir algo antes de... No, pues también como retribuir las gracias a ti, Carlos, porque también una de las personas importantes que ha ayudado también a la difusión de la editorial, consideramos que acá en Santiago, ha sido tú, porque siempre está como atento respecto a cuáles son nuestras nuevas publicaciones, también como que de repente nos ha retroalimentado respecto a tus impresiones de cierta obra, cuáles son tus favoritas. Por lo tanto, también te agradecemos a ti, porque por lo mismo hecho que tú comentabas, que somos de la quinta región, de repente es complejo generar esta instancia para que nosotros poder difundir nuestra obra. Por lo tanto, también hay que agradecerte a ti, Carlos, bueno, a la gente de Plop Galerías también por también recibirnos hoy día, y no sé si Francisco quería decir alguno más. No, eso, reiterar los agradecimientos, y básicamente que las personas que no conozcan el proyecto visiten la página web mitomanocomics.cl, y también encuentran ahí el link de Stratos, y eso, agradecer la entrevista, y cualquier cosa, la idea es seguir apoyando las ediciones nacionales, que básicamente queremos eso, la cohesión nacional en cuanto a la historieta chilena. Lo que nos importa acá en Viñetas del Fin del Mundo también. Oye, pero además, la gente que quiera comprar los libros, las revistas, ¿dónde se encuentran en Santiago, por ejemplo? Y en la quinta región o en otros lugares, ¿dónde están? En el formato como clásico de librillo lo puedes encontrar en Librería Antártica. Por ejemplo, está lo de Atom Candy. Hoy día recién distribuimos con el encargado las nuevas publicaciones, por lo tanto deberían estar... en Antártica, en todas las tiendas de Antártica de Chile. Sí. Son varias en varias y también regiones. de despacho a través de todo Chile, también a través de la página de Antártica. Y se supone que las nuevas publicaciones también estarían dentro de esta o la próxima semana también disponibles en Antártica. También los cómics más clásicos de formato corchete también se pueden obtener en Basinga Comics, también en Shazam, que vamos prontamente también distribuir allá. En Shazam Comics. Shazam Comics, y también en distintas tiendas de Chile. Por ejemplo, en Quillota también hay una tienda de cómics. A ver, ¿dónde está para los quillotanos? Otakun se llama. Y ellos tienen toda nuestra obra y estamos en permanente contacto con ellos. ¿Y a través de la página también se pueden comprar los libros? Sí, hacer directamente a través de mensaje, o también a nuestro correo electrónico, que es mitomanocomics@yahoo.com. Okay. Y ahí podemos hacer el despacho de la obra directamente a la persona que quisiera comprarla. Ya lo saben, conocimos hoy día no solo a un autor o a una autora, sino que conocimos una editorial, una novel, editorial ya novel tiene más de 10 años, pero digamos una joven editorial pujante que tiene mucha producción diversa, y que estamos muy contentos de que hayan venido acá a pesar del esfuerzo. Ahora se tienen que ir de vuelta a su casa, un pique bastante largo, para venir solo exclusivamente a estar aquí con nosotros en Plop Galería para Viñetas del Fin del Mundo. Muchas gracias, amigos, gracias, qué rico que hayan podido venir. Y a ustedes, amigos, amigas, los veo ¿cuándo?
¿Cuándo los vemos, Gabriel Raceto? La próxima semana, po. En otro programa de Viñetas del Fin del Mundo con más sorpresas, más historietas, más editoriales, más autores, más autoras, guionistas, dibujantes de qué historieta chilena, po, que es lo que nos importa, ¿o no? Sí. Muchas gracias.